Sí, ¿cómo no? Bueno, bienvenidos a todos. En primer lugar queremos presentar la institución, la Academia Filosófica de Mar del Plata. Es una asociación civil sin fines de lucro, tiene el reconocimiento también como entidad de bien público en el Partido General Pueyrredón y desarrolla toda su actividad de manera desinteresada, es decir, que todas las cosas que ustedes, las actividades a las que asistan en la Academia son siempre con entrada libre y gratuita. En este ciclo de charlas, taller de verano, bueno, nosotros desarrollamos esta actividad que no tiene la forma de curso, sino simplemente reuniones donde tratamos un tema puntual, siempre dirigido evidentemente a la aplicación, es decir, que la filosofía, pero con el sentido o la orientación de que eso luego la persona lo lleve a la reflexión personal, que se lleven algo de acá, ¿no es cierto? Una idea, una duda, algo que los ponga, digamos, a veces hasta incómodos consigo mismo, ¿no es cierto? Y bueno, en esa tarea que desarrollamos en el verano, que también no le damos continuidad de curso porque siempre en nuestra ciudad tiene características particulares en el verano, en que, bueno, digamos, recibimos mucha gente de turismo y no se puede mantener una continuidad. Pero bueno, la tarea se lleva a cabo por sus propios dirigentes y en particular en la reunión de hoy está la directora general, licenciada en Psicología Evangelina Monelo, el presidente de la institución, el señor Eduardo Velilla, y mi nombre es Patricio Campo, que soy secretaria general. Antes de comenzar con el desarrollo del tema, les queríamos ofrecer que las charlas nosotros las estamos grabando, y el que se quiere llevar a la casa, tenemos grabados los DVD, después lo piden en secretaría. Y les vamos a agradecer que apaguen los celulares antes de empezar, así no nos distraemos y podemos tener una especie de comunión de pensamiento en el desarrollo. Empezamos entonces. Hoy vamos a hablar sobre el pensamiento y cómo es que el pensamiento a nosotros nos puede llegar a enfermar. En primer lugar, nosotros tendríamos que desarrollar o explicar cuál es la naturaleza del hombre, que precisamente participa de dos planos, ¿no es cierto? Por un lado, el plano físico, el plano corporal, por el cual estoy ligado a la materia y soy sensible o susceptible de tener todas las vicisitudes que tiene el cuerpo físico, y por otro lado lo que Platón llamaba el mundo de las ideas, ¿no es cierto? El plano inmaterial, espiritual, del cual podríamos decir que la característica esencial en el hombre es su pensamiento, es decir, que en el plano espiritual yo participo porque precisamente soy un alma, un sujeto que piensa. Platón se hacía esta pregunta, bueno, obviamente toda su obra tiene que ver con esta dualidad, ¿no es cierto?, del hombre como espíritu y materia, pero en una de sus obras pregunta precisamente, dice, el interlocutor de Sócrates dice, ¿qué entiendes por pensar? Y Sócrates le dice, un discurso que el alma se dirige a sí misma sobre los objetos que considera. Me parece que el alma, cuando piensa, no hace otra cosa que conversar consigo misma, interrogando y respondiendo, afirmando y negando, y que cuando se ha resuelto, sea más o menos pronto, y ha dicho su pensamiento sobre un objeto sin permanecer más en duda, en esto consiste el juicio. Así pues, juzgar, en mi concepto, es hablar, y la opinión es un discurso pronunciado, no a otro ni de viva voz, sino en silencio y a sí mismo. Y él hablaba de esta capacidad, esta actividad que todos tenemos de poder conversar en la intimidad con nosotros mismos y estudiar, razonar, resolver, comprender y concebir las ideas. Y si este pensamiento, esta actividad nosotros la llevamos de forma ordenada, eso es precisamente lo que ordena nuestra vida como persona, lo que
por ese motivo nosotros podemos llegar a tener proyectos, a llevar adelante un determinado objetivo y llevar una vida precisamente así, ordenada. Pero si esa forma de pensar, si ese discurso que el alma tiene consigo misma está desordenado, se convierte por el contrario en un yugo, en una esclavitud para el alma. Y es lo que hace que la persona empiece a tener conflictos, generando después esos conflictos consecuencias tanto en la vida de relación como precisamente en la parte de la salud. Es decir, en la relación que yo como ser inteligente tengo con mi cuerpo físico. Por eso es tan importante que cada uno, por lo menos digamos, de este rato que estemos juntos, nos llevemos la propuesta de observar cómo es esa forma de pensar y detectar cuáles son de ese modo particular que cada uno tiene de pensar, las formas que están equivocadas y que hacen que en definitiva padezcamos ciertos inconvenientes, ¿no? Que si obviamente si digamos, esas dificultades nosotros las sostenemos en el tiempo, bueno, va a llegar un momento en que determinada afección se haga un problema psicosomático, un tema que también estuvimos desarrollando cuando hablábamos de las emociones. ¿Pero por qué? Porque de acuerdo a cómo es el pensamiento de una persona, de acuerdo a cómo son las ideas que sostiene y los pensamientos que tiene, también en esa misma relación es las afecciones, las emociones que esos pensamientos le provocan en el interior. Por eso es que el pensamiento puede llegar a afectar la parte física, porque nosotros no somos como ordenadores de computadora. Es decir, que nuestros pensamientos, siempre la actividad del alma, digamos, es un conjunto, es un todo unívoco que hace que el modo en cómo yo pienso también es el modo en que siento. Y es a partir de ahí, de esas afecciones, que se genera después el problema de enfermedad. Por eso es que cada uno tiene que ver en esos pensamientos qué cosas le mueven en su propio modo de ser, lo que los antiguos llamaban el temperamento. Tal vez alguno esté familiarizado con esa idea, digamos, de la antigüedad, donde se decía que el temperamento estaba relacionado con los humores corporales. Y decían, bueno, hay quien tiene un humor bilioso, otro más sanguíneo, otro más flemático, pero precisamente tiene que ver con esta relación que cada uno la puede percibir en sí mismo, es decir, cómo determinadas emociones, determinados estados afectivos a mí me mueven o digamos me distorsionan o me causan una disfunción en el físico. Un ejemplo muy claro puede ser, por ejemplo, la persona que está siempre quejosa o irritable. La queja empieza en el pensamiento, ¿no es así? Es decir, que como bien decía Platón, tal vez la queja no es algo que se dice de viva voz, pero sí es un discurso que el alma que tiene consigo mismo. Es decir, que en el pensamiento me estoy quejando de cómo son las cosas, de cómo deberían ser, de por qué no son de otra manera y de lo que a mí me parece que tendría que ser, etcétera, etcétera. Si la persona sostiene ese discurso en su pensamiento mucho tiempo, ese estado afectivo va a llegar un momento en que le va a traer un problema, cuando menos una molestia física, como puede ser el más simple, a ver si les parece, un dolor de cabeza, ¿no? O un estado de desgano y de cansancio. Si la persona tiene digamos, un estado de irritabilidad movido por la indignación, es decir, que en su pensamiento considera que algo no es justo, que algo no es lo que como debería ser, bueno, esa irritabilidad también genera, ese estado afectivo también genera que ciertos humores corporales se desorganicen. Entonces, así como las personas, bueno, asisten o acuden al médico porque tienen acidez, gastritis, otros más, cuando las cosas se ponen peor, se llega a las úlceras, otros tienen problemas en los intestinos. No quiere decir con esto que determinada emoción, determinado estado afectivo traiga exclusivamente un determinado problema físico, pero sí que cada uno puede ser un buen observador de sí mismo para ver
cuando determinadas molestias o determinados problemas físicos aparecen, qué relación tienen con su propio estado interior. Ese que nosotros a veces no verbalizamos, no hablamos de viva voz, pero que sí lo sentimos interiormente. Alguien por ahí va a pensar, bueno, entonces si los problemas que yo tengo tienen que ver con la forma en que yo tengo de pensar, entonces estoy en problemas, ¿no? Porque puede ser que piense, bueno, si así soy yo, si esta es mi forma de ser, mi personalidad, ¿dónde está la solución? Sin embargo, lo que nosotros tenemos que aprender a distinguir, que como esencia de naturaleza espiritual, lo que sí es, digamos, inamovible, lo que sí es inmutable en mí, es que tengo la capacidad de pensar, de sentir y de elegir, de tomar determinaciones. Eso sí es en todos por igual y no lo puedo borrar, no puedo dejar de pensar. Pero lo que es particular en mí es el modo en que yo ejerzo esa actividad. Ese modo particular que tengo no es algo que es para siempre, ni tampoco estuvo siempre. Lo fui adquiriendo y se me ha hecho como un natural, ¿no es cierto? Se ha hecho en la persona como una costumbre, un hábito. Es decir, que determinadas formas de pensar se forman un hábito en el individuo y le parece algo como difícil de remover. Pero tengan en cuenta que eso no es esencial, no es algo que sea para siempre, sino que yo estoy tan acostumbrado que me parece que soy así. Entonces, un buen hábito, digamos, vamos a ponernos el título, vamos a ser arrogantes, un buen hábito del filósofo es cuestionarse, ¿no? Es decir, bueno, a ver, este modo de pensar, ¿yo lo puedo cambiar? ¿Me puedo llegar a cuestionar que mi forma de ser, que mi personalidad o el temperamento que tengo, yo soy capaz de cambiarlo? Bueno, es también un desafío, ¿no es cierto? Observarse. ¿Te puedo preguntar o después al final? Después cuando pasamos a la parte ustedes, la acción de pensar y pensamiento se pueden tomar como sinónimos, pero el pensar es todo lo que la maquinaria y la tecnología puede observar. Cuando vieron que dice la persona piensa y la actividad cerebral se pone en movimiento. Pero el pensamiento tiene más que ver con esta parte, con lo inteligible, más que con lo sensible. Porque en lo sensible es donde está la parte corporal, ¿no? Lo de la emoción y lo del placer, la inclinación. Y todo ese movimiento que hace el alma a través de lo sensible por el cual está relacionado. Pero en lo inteligible, por sobre todas las cosas que son sensibles, las ideas que nosotros desarrollamos en nosotros mismos no son sensibles. ¿Dónde guardamos esas ideas? Nosotros, las ideas serían cuando nosotros tomamos la esencia de las cosas, cuando no nos valemos por los fenómenos exteriores, sino cuando conocemos que ese fenómeno obedece a una causa. Esa causa es la esencia por la cual provoca ese fenómeno. Entonces, por encima del pensar está la facultad del pensamiento y están las ideas, pero las ideas en nosotros se alojan como ideas inteligibles. Por ejemplo, supónganse, ustedes saben lo que es una silla, por ejemplo. Se le muestra esta silla, le dicen, ¿esto qué es? Este objeto, ¿qué es? Una silla. Bueno, le pongo un respaldo de cuero, le saco el hierro, le pongo madera, la tapizo y les pregunto, ¿qué es ese objeto? Y ustedes dicen, es una silla. ¿Por qué? Cambió el objeto, la parte sensible cambió, porque es otro objeto, pero la esencia del objeto yo la concibo, y eso no es material. ¿Entienden? Entonces, la parte en la que yo concibo las cosas como ideas, esa es lo que yo soy, es lo que yo tengo para mí. Y eso se puede modificar, porque como decía recién Patricia, es accidental lo que yo pienso en este momento.
porque si yo sigo desarrollando, si sigo conociendo, si sigo evaluando y avanzando, inevitablemente las ideas que tengo hoy van a modificarse, pero se van a modificar en mejor siempre, o si no quedo estancado con el conocimiento que yo tengo. Nunca voy a retroceder. A veces yo avanzo y retrocedo como persona, pero no como lo que yo soy, en mi estado. Lo que yo consigo lo tengo yo. Como persona sí puedo avanzar y retroceder. ¿Cuándo avanzo? Cuando me pongo un objetivo y entonces digo, bueno, me voy a conseguir ese objetivo. ¿Y cuándo retrocedo? Cuando el objetivo no lo puedo cumplir, o cuando tengo inconvenientes, o cuando tengo problemas, o cuando la idea que yo proyecto es totalmente contraria a la realidad. Entonces vuelvo otra vez, retrocedo, pero esos avances y retrocedos son como personas. Porque aún avanzando y retrocediendo, por ahí yo quiero avanzar sosteniendo esa idea. Y en mí no hay una modificación. ¿Se entiende? Entonces, como persona, es todo relativo. Hay todas relaciones exteriores en las cuales yo puedo estar por encima, por debajo. Todo lo que yo hoy consigo inevitablemente se va a deteriorar o lo voy a dejar de tener. Pero lo que yo concibo para mí, un conocimiento que yo adquiero, eso me da un estado distinto al que tenía antes de conocerlo. Porque, como decía recién Patricia, lo que yo no conozco solamente emito opinión. ¿Y opinión acerca de qué? Acerca de lo que percibo. Y lo que percibo está en la parte sensible mía. Entonces, a través de la percepción, yo puedo percibir cosas, pero yo tengo que elevar mi pensamiento hacia a ver si puedo encontrar la esencia de las cosas que estoy percibiendo. Precisamente Sí. por eso la actividad, digamos, o el punto de vista filosófico es no quedarse en el mundo de las cosas, en el mundo de lo que se observa, porque nosotros nos confundimos juzgando la realidad de las cosas mediante la vista o mediante el mundo que cambia todo el tiempo, ¿no? Yo cuando pensaba sobre esto buscaba un ejemplo, ¿no? Y ustedes todos conocen el tango Cambalache, ¿no? Bueno, todos sabemos de qué trata. Bueno, por ejemplo, generalizar que el mundo fue y será una porquería es tomar de los ejemplos sensibles que vivió o que se vive o que normalmente o estadísticamente se vive, inferir de determinada realidad particular algo que es universal. Entonces, si yo juzgo por lo que observo, puede ser que me equivoque. Puede ser que las ideas, los valores que a mí me impulsan a obrar, a razonar y a elegir, estén distorsionados. Porque, por ejemplo, nos lleva al absurdo, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, puedo decir, bueno, entonces la justicia no existe, entonces ¿para qué ser honesto y ser sincero? Es decir, que yo, moviéndome en el mundo de la experiencia, puede ser que me equivoque si no hago el esfuerzo, es decir, ese movimiento dialéctico de llevar de lo sensible al mundo de las ideas, es decir, a concluir en las cosas que son verdaderas y que duran para siempre, ¿no? Que serían esas ideas, valores que todos tenemos, pero que a veces por falta del hábito de la reflexión están distorsionadas. Entonces, los valores, las ideas que a mí me promueven determinados pensamientos y determinada también hasta posicionamiento frente a la realidad, hace que cuando no la concibo en lo que verdaderamente es, entre en un conflicto, es decir, choque con la realidad. Porque yo tengo una idea, principalmente las ideas que tengo acerca de mí mismo. Todos, si ustedes se ponen a pensar ahora, tienen una idea acerca de sí mismos. Y también, a partir de esa idea, también es el modo en que observan la realidad y el modo en que se juzga la realidad. Por ejemplo, la persona que tiene una idea distorsionada de sí mismo, como puede ser el hecho de sentirse menos valorado,